Bueno, entonces mientras seguimos copiando esta información, repito, lo que estamos haciendo es una lista de los representantes de equipo para sus tareas que pues tenemos por objetivo ahorita sortear los ejercicios, ¿no? Que van a realizar. Creo que ya son todos. El último en la lista hasta ahorita es Alvarado Sepúlveda Arturo. Entonces, pues son ellos. Si hay más, háganoslo saber. Déjenme hago algunas cosillas. Link. ¿Cómo lo escribí? Representantes son 12. Entonces, tenemos 12 representantes. Por favor, verifiquen que las personas que se nombraron estén en esta lista, ¿no? Si alguien falta, con confianza, menciónenlo. ¿No falta nadie? Bueno, son todos los representantes. Como les voy a platicar un poquito qué hice aquí en el matemática para que todo sea claro y no digan, ay, no, es que usted lo seleccionó y no. Todo es claro, todo es transparente, ¿va? Aquí estamos haciendo una tabla del 1 al 19, son 19 problemas. Recuerda que también vamos a considerar los ejercicios que no vamos a considerar. Bueno, sonó chistoso. Vamos a eliminar algunos ejercicios y otros los tienen que hacer forzosamente. Entonces, les comento. También está Ortega Hernández, Zaira. Gracias por agregarte. Entonces, repito. Son 19, aquí simplemente los tabulamos y después aquí le dije, elimínate el ejercicio 8, 9, 10 y 19. ¿Por qué? Porque el 10 y 19 son obligatorios y el 8 y 9 son temas que nos vamos a brincar, ¿va? Y lo que voy a hacer después es decirle al matemática, búscate una selección aleatoria, un muestreo de 7 elementos y ordénalos. Pues ahora sí que en orden numérico. Entonces, así es como van a seleccionarse sus ejercicios. Obviamente están en orden numérico. Van a ser, por ejemplo, alguien va a ser el 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16. ¿Va? No sé si hay hasta aquí alguna duda. Por ejemplo, aquí yo había escrito simplemente para ver si me estaba jalando esto, puse Juan, Pedro y 3, que aparecen con su lista de ejercicios. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces nada más aquí vamos a poner un print antes por ser muy ñoños. Y vamos a agregarle la palabra suerte. Hola mundo. Bueno, entonces, ¿están listos? Vamos a ver qué les sale. Ya son 13, ¿verdad? Entonces, pues, 1, 2 y 3. ¡Pam! Perfecto. Entonces, tomen nota, por favor, de qué ejercicios le tocó a cada quien. Están viendo todos esto y pues es la forma más, creo que normal o regular en la que uno puede hacer una selección, ¿no?, de problemas sin que tenga ningún tipo de tendencia. Entonces, ok, se menciona que no se alcanzan a ver algunos, creo que ya está. Ahí está, ya se ve.
Entonces, tomen nota de los ejercicios que van a resolver. Repito, es algo limpio, literalmente fue suerte. Y pues nada, solamente queden en su equipo de acuerdo cómo los van a resolver, si en pareja, si se van a reunir, individuos, como ustedes deseen. Déjenme avanzar esta semana con el temario junto a Ami y también en la resolución de ejercicios para que pronto les digamos en qué momento ya queremos que nos regresen su tarea ya hecha, ¿va? De momento les recomiendo que la vayan avanzando con lo que ustedes ya pueden resolver. Bueno, si no hay más preguntas o dudas respecto a las tareas, pues vamos a continuar la clase. Otra cosa, creo que no recuerdo si lo mencioné con precisión. En el problema 19, como les había comentado, en alguna sesión o clase, les dejamos ver películas. Entonces, de este ejercicio, pues simplemente vean sus dos películas, pero en la tarea adjunten evidencia de que las vieron. Es decir, pues sácate una selfie o una foto a la pantalla donde estés tú y que estás viendo la película o la viste o algo así, va. Simplemente es para hacer un poco más dinámica la clase y adquieras información importante, ¿no? Por ejemplo, de esta película Beautiful Mind, pues se relata la vida de John Nash, y John Nash fue un matemático que seguro, incluso cuando ves la película en los primeros, en las primeras escenas quizás, veas algunas cosas que viste ya en cálculo 3, porque hay algunas notaciones que se ven en su pizarrón, etcétera, y es muy interesante. Te diría que se gana un premio al final, pero no quiero spoilearte. Es muy importante en la vida actual. Y también tiene hace poco que murió, de hecho. Bueno, y la de Talentos Ocultos, pues es una película muy inspiradora, creo yo, por el trabajo que desempeñan 3 mujeres afroamericanas en la NASA. Y pues cada una desarrolló muchas cosas importantes para sus respectivos trabajos, ¿no? En cómputo, en programación y en cálculo. Entonces, creo que es bastante enriquecedor para lo que están aprendiendo y bueno, por el camino de la facultad también. ¿Hay alguna duda o pregunta? También, si se generan dudas o preguntas de la tarea, con confianza las podemos ir abordando en la clase misma, no hay problema. Por ejemplo, aquí, la ecuación de Bernoulli ya te la mencioné en la clase. Y pues básicamente lo que te digo es demostrar que bajo esta sustitución, esta la transformas en esta. Y son cambios de variable muy directas, son muy sencillas, ¿va? Mencionan que se arma la sesión de pelis. Estaría padre, ¿no? Alguna vez hice eso en algún curso hace muchos años. Y fue padre, sí, era una experiencia padre. Igual y tal vez lo hacemos acá. Por lo menos para hacer un debate, ¿no? O una discusión o plática. Porque hay luego algunos temas que vale la pena explotarlos para eso, para debatir o platicar. Bueno, alguien pregunta, ¿con qué tienen que graficar? Usen la herramienta que ustedes deseen, no hay ningún requisito de, usa tal software. Yo sí te recomiendo, en dado caso, que uses matemática para que la aprendas a usar y veas que tiene un poder muy fuerte, pero no es necesario alguno en específico, el que ustedes gusten. Si ustedes quieren hacer algunas cosas a mano, está bien, pero a estas alturas ya las cosas que salen a mano pues se van quedando rezagadas, ¿no? Ya no estás en cálculo 1, 2 o 3, incluso el 4. Ya está, conforme vas avanzando, pues vas teniendo que usar o tener ayuda de la compu.
Pregunta Miguel, ¿qué se considera como una prueba que vimos en la película? Lo que les acabo de comentar, que se tomen una selfie y las junten ahí la fotito en su archivo de su tarea o algo por el estilo. Simplemente es eso. ¿Sí? ¿Más preguntas, dudas? Preguntan que si hay, Jorge pregunta, ¿aún no hay fecha para la entrega de la tarea? No. Repito, conforme avancemos ya diré, sea la siguiente semana. ¿Va? Entonces todavía no tenemos una fecha, pero ya es cercana. Piensen que quizás justamente la siguiente semana, bueno, no, esta misma semana ya te podría estar diciendo, entrégamela en semana y media, ¿va? Como una fecha exacta, no, todavía no, pero ya estamos cerca. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la clase. Ok, esto fue lo que hicimos. Nos quedamos en la ecuación logística, resuelta como una ecuación de Bernoulli. Y lo que vamos a preguntarnos el día de hoy es, ¿qué pasa si tú tienes una ecuación que no es una ecuación de Bernoulli? Es más, podrías tener esto. Pensemos que tienes una ecuación así escrita. Ahí está, ok. Entonces, pensemos que tienes algo así como x' más p función de t por x igual a q de t por x a la 5, pero acá le pusiste un menos 3x. Bueno, hasta aquí la ecuación es de Bernoulli, pero este término ya no lo hace, o ya no la hace una ecuación de Bernoulli. Entonces, ya te empiezas a enfrentar a un problema que pues, puede ser muy común. ¿Qué pasa si tú tienes una ecuación que no tiene una estructura de algo que tú conoces? Concretamente, si no tenemos una ecuación lineal, ¿no? Entonces, podrías preguntarte, a ver, espérame, tal vez para todo tipo de ecuaciones de este estilo, pudiera encontrar un cambio de variable que me la resuelva. Es decir, que te las transforma en una ecuación lineal y de ahí tú ya utilizas la formulita de las ecuaciones lineales y ya está tu vida resuelta. Bueno, la respuesta está en que eso no es posible. No se puede generalizar ese concepto porque hay algunas cosas que no se pueden despejar. Concretamente hablando, por ejemplo, pensemos que tenemos e a la x por x igual a 2. ¿Cómo despejarías esta cosa? Para la variable x, claro. Podrías decir, bueno, saco el logaritmo. Sí, pero el logaritmo del producto, ¿qué? ¿Puede ayudar en algo? ¿No te ayuda en nada? De todas maneras, te quedaría algo así como logaritmo de x más x, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, por ejemplo, pues no puedes despejar en forma analítica la variable que tú estás buscando. Tal vez lo puedes hacer con métodos numéricos y de hecho sí hay formas en las que lo puedes hacer con métodos numéricos. Bueno, cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales puede pasar lo mismo, en la que tú tal vez quieras despejar una variable para transformarla a una ecuación conocida o que tú puedas manipular, pero tal vez esa transformación no se puede realizar. Entonces, no queda de otra que una de dos, o recurras a métodos numéricos, como sería este caso, o que resuelvas el problema desde otro punto de vista. Y ese punto de vista, pues tal vez implique en que ya no, simplemente ya no la puedas tratar como una ecuación lineal siempre, ¿no? O mapearla en una ecuación lineal, tal vez la tienes que dejar como está y de ahí resolverla.
Entonces, ese es nuestro objetivo ahorita. ¿Qué pasa cuando tienes ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de tipo no lineal? ¿Y cómo podríamos representar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden? Quizás aquí no lo hice explícito, pero sí estamos considerando de primer orden no lineal. ¿Cómo atacar ese problema? Primero que nada, ¿cuál sería el problema? Para eso, si te voy a ayudar, pues va a ser una ecuación de primer orden, forzosamente tiene que estar una derivada. Y al ser no lineal, podrías aquí poner cualquier cosa que involucre la cantidad dependiente y la cantidad, la cantidad independiente y la cantidad dependiente, ¿no? Cualquier cosa. ¿Cómo la puedes estructurar de una manera genérica? Pues la puedes decir, pues sea una función que dependa de t y de x. Esto es una ecuación diferencial de primer orden que puede ser lineal o no lineal. Y podrías decir, pero espérame, ¿por qué la x está despejada? Bueno, aquí sí vamos a asumir esto de que es despejable o escrita así, porque tú podrías, por ejemplo, poner esta pregunta. Tengo x' al cuadrado menos 3x igual a 0. Bueno, esto lo puedes despejar algo así como x' igual a raíz de 3x. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues es una ecuación diferencial que por supuesto es no lineal, porque la raíz de x es un término no lineal, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero arriba, de que vamos a simplemente argumentar todas las posibles no linealidades de tu ecuación diferencial en esa función f, ¿sí? Que puede tener dependencia de la cantidad dependiente t, cantidad independiente t, y forzosamente de x sí vamos a querer, porque si no tienes dependencia de x, pues otra vez te reduces el problema del cálculo 2, ¿no? Pues usas el teorema fundamental del cálculo, integres y ya está. Entonces, este sí lo vamos a querer a fuerza, ¿no? Y este tal vez no. Aquí va a haber una división en la clasificación de las cosas. Resulta que si tú tienes una ecuación diferencial así, esta ecuación se llama pues ecuación diferencial ordinaria de primer orden, bla, 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 bla. Y aquí lo importante es que se va a llamar no autónoma. Ese término, si te aparece explícito en tu ecuación diferencial, significa que tu modelo de alguna manera introduce términos que son ajenos a las variables del sistema. Bueno, eso es lo que se leería matemáticamente. Al decir ajenas al sistema, el sistema es X. Si tú tienes cantidades que meten información explícita en el tiempo, en la variable dependiente, de forma explícita, significa que obviamente no tienes solo esta dependencia. Cuando la tienes explícita, solamente explícita la cantidad X, por ejemplo así, f de X, la ecuación diferencial depende explícitamente de esto y las variables que estés modelando son autónomas. Es decir, se comportan o juegan entre sí mismas, pero no hay información externa que te esté metiendo pues algún tipo de interacción o ruido, o lo que tú quieras llamar. Es el sistema puro el que está jugando un rol. ¿Sí? Cuando no, pues puede haber agentes externos que te metan dependencias, por ejemplo, de esta variable, de forma externa, repito. ¿Sí? A los físicos les gusta a veces llamar estos sistemas abiertos. Y cuando ven este tipo de cosas, a veces les gusta llamarlos sistemas cerrados. Pero bueno, eso es una concepción física que no necesariamente es la más genérica. Simplemente vamos a quedarnos con algo más grande, que es decir, ¿es autónoma o no autónoma? Entonces aquí tú vas a tener una ecuación diferencial ordinaria que se va a llamar autónoma. Bueno, entonces,
tenemos esos dos tipos de problemas, que pueden ser autónomas o no autónomas, y la función puede ser tan no lineal como tú desees, mezclando información de t o de x. Entonces, de esta es la que vamos a abordar el problema en general, porque tú puedes ver que la ecuación autónoma podría considerarse un caso muy particular, incluso quizás como un caso del de arriba, pensando en que t es una constante, por ejemplo, para alguna medición, y de ahí tú tomas las cosas. En ese sentido, a veces mencionan en estadística, por ejemplo, que tú estás viendo series de tiempo, ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombrecito. Estáticas, no es estáticas. Oh, se me olvidó el nombre, lo siento, luego lo recapitulo y igual y me acuerdo. Estacionarias, ya me acordé el término estacionarias. Tal vez tú estás viendo algún fenómeno estacionario que sí tiene dinámica, pero tal vez es estacionario, ¿no? Es repetitivo, incluso tal vez hasta tiene algunos comportamientos con cierto tipo de periodos. En fin, no lo sé, ya depende de qué estés modelando. Lo que sí es que si vamos a partir de este caso, que es un poco más general, pues podría haber posibilidades diversas, ¿no? Si tú tienes que x', que es esta cantidad f de t de x, la puedes separar así, como una cantidad explícita que depende de t y otra que depende de x en un producto. Si tú lo logras, o lo puedes expresar así, dices que tu ecuación es separable. Si no se puede, pues tienes una ecuación que no es separable. Así de fácil. Entonces, si tú tienes algo diferente a una función producto de t y otra función de x explícita, es una x más grande, quizás vale la pena resaltar para que veas que esta depende de t chiquita y esta de x chiquita. Si no lo puedes hacer, pues simplemente tienes una ecuación no separable. Resulta que las ecuaciones separables son bien fáciles de resolver. Muy fáciles. ¿Por qué? Porque puedes recurrir otra vez al cálculo directamente. Puedes recurrir al teorema fundamental del cálculo y resolver tu problema de manera muy rápida y sencilla. Si tú tienes una ecuación separable, podemos decir que la derivada de x respecto de t, creo que voy a borrar este cacho de mi flecha. Ahí está. Es igual a t función de t por x función de x chiquita, ¿cierto? Entonces, no hay ningún motivo por el que no pueda hacer esto, fíjate. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Aplicamos teorema fundamental del cálculo, integramos esta cantidad perdón, aquí no es respecto de t, es respecto de, perdón, lo escribí respecto de x, es respecto de t. Y pues integramos de un lado, integramos de los dos lados. ¿Qué te queda aquí? Pues te va a quedar algo que va a ser función explícita de x, ¿no? Vamos a llamarlo resultado dependiente de x. ¿Sí? Más alguna constante de integración. Y esto va a ser a un resultado 2 que te va a salir de esta integral, que es dependiente de t, ojo. Esta va a ser dependiente de x, esta es dependiente de t,
más alguna constante de integración. Si sumaba la constante de integración de este lado y le restas la constante de integración de este otro lado, pues te va a quedar una constante de integración total, que al final de cuentas puede ser absorbida en esa cantidad que llamé ahorita C. ¿Sí? Y ya está. Sí, 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 ¿escucho? Pero, ¿podría repetir eso último después de la integral? De aquí para acá, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Lo que menciono es que cuando tú integres este término, pues sea lo que sea x grandota, va a ser una función que va a depender de x y toda la integral va a depender de x. Esa función yo la estoy llamando R1, que depende de x. Si hacemos lo mismo con esta cantidad t, la integral de este objeto está dependiente de t. Vamos a llamarlo resultado, o sea, lo que te dé la integral, pues va a ser algo que vamos a denominar R2. R2 función de t. Entonces simplemente estoy como encapsulando la información en dos variables que vamos a llamar, dos funciones que vamos a llamar R1, dependiente explícitamente de x, y R2, función dependiente explícita de t. ¿Sí? Ah, ok. Ah, gracias. Va. Si de aquí nosotros pudiéramos despejar la cantidad x con la función inversa de R1, pues esto es equivalente a aplicar R inversa a R2, función de t, más una constante, y esto oficialmente pues es la identidad aplicada a x, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí quizás sí no va aquí, mejor dicho, si va así, sí, sí está sobrando. Simplemente estoy aquí utilizando la función inversa de R1, la aplico a este otro lado de la igualdad para despejar la x, y pues así tendría la información directa de quién es x, función de t. ¿Sí? Y tarán, ya resolvimos la ecuación diferencial. Fue muy fácil, ¿verdad? Fue más fácil incluso que resolver una ecuación de primer grado. Esto está bien, no hay ningún problema. El problema está en que a veces R1 no puede ser operable analíticamente. Es decir, literalmente no puedes despejar X. Por ejemplo, piensen en la ecuación cúbica. X cúbica más 3x cuadrada menos 5x más 3 igual a 0. En álgebra, tú podrías cuestionarte quién es x. X, de alguna manera, cuando la despejas, la resuelves, es eso, obtienes la forma para mandar toda la información del otro lado de la igualdad y obtener un valor numérico que satisfaga la igualdad. Básicamente esa es la idea de despejar X, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. Incluso existe una fórmula que se llama la fórmula de Cardano-Tartaglia para resolver, creo que ecuaciones de tercer y cuarto grado. Las de cuarto no estoy seguro si se pueden resolver con Cardano-Tartaglia, pero sí lo puedes hacer en principio. ¿Sí? Si tú tienes una ecuación de este estilo, haz de cuenta, si tu R1 resultó ser x, e a la x, y quieres despejar x, no puedes. No vas a poder. Tal vez en este caso, este chunche que te quedó aquí era tu R1. Pero si tu R1, o sea, el resultado de la integral del chunche que estabas haciendo es esto, de aquí no puedes sacar R1 inversa. ¿Sí? En forma analítica, claro, es a lo que me refiero. Entonces, cuando no se puede o no lo puedes lograr, hay una forma muy sencilla y simple en la que puedes reducir tu solución.
puedes escribirla así, mira, como una R1 función de X menos una función R2 función de T igual a esta constante, ¿sí? Este objeto es una función f minúscula que depende de T y de X, igual a una constante. Esta cosa es válida como una solución de tu ecuación diferencial. Este tipo de solución se le llama solución implícita. Significa que tu cantidad X tal vez no la pudiste despejar. ¿Por qué? Tal vez porque literalmente no se puede, o está muy complicada de hacer, o te dio hueva. Pero es una solución válida. Cuando sí puedes resolver la cantidad X, así, esta cantidad o esta solución se le llama solución explícita. Por ejemplo, cuando resolvíamos la ecuación diferencial de primer orden lineal, la solución que nos dio es explícita, ¿sí? Es una solución donde directamente sacas a X como función de T, pero en las ecuaciones no lineales, tal vez no lo puedas hacer porque tal vez la cantidad de X no la puedas despejar, ¿sí? Por ejemplo, a las personas que tengan más cercana el álgebra, ¿recuerdan si las ecuaciones de quinto grado se pueden despejar o resolver? ¿Con fórmula me refiero? No me acuerdo si son las de quinto o séptimo grado que no se puede. Recuerdo que alguna de esas no se puede hacer con formulita. Y hay demostración del cómo no se puede, o del por qué no se puede. No recuerdo con precisión cuál es el orden que está, pero está. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una ecuación polinomial R1 para R1 y quieres despejar X, no vas a poder. Simplemente no se puede. ¿Qué vas a hacer? Pues déjala indicada como esta función f igualada a una constante. Esta constante, repito, salió de las integraciones de los dos lados. Y esta ya es tu solución. Se llama solución implícita. Vamos a hacer un ejemplo para que todo quede mucho más claro y quizás más, pues sí, más transparente para ti. Déjame checo aquí mis ejemplitos. Ah, esta está buena. Ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de x respecto de t igual a menos t entre x. Resolver la ecuación diferencial expuesta aquí. Date cuenta que si es así, la transformas o si le pasas la x multiplicando arriba, sigue siendo una ecuación no lineal. Esta cosa es una ecuación diferencial de primer orden no lineal. Y además es autónoma, perdón, es no autónoma. ¿Por qué no autónoma? Porque tiene la dependencia explícita de t aquí metida, ¿no? De la variable independiente. Una observación en la anotación de su tarea. Creo que en la anotación de la tarea la variable dependiente la llamé y y la variable independiente la llamé x. En algunos ejercicios viene esta anotación, no te preocupes, simplemente es notación. Solo que cuando la estés resolviendo, respeta la notación que estés usando para el problema para que no te confundas. Pero es notación, repito. Si estás llamando la variable independiente x así, pues manténla. Y la variable dependiente como y, también manténla. Pero solo sé consistente con tu notación en la tarea, ¿no? El concepto, la idea es la misma, es así, no importa qué letras uses. Ahora sí que es algo simbólico, ¿no? Usa los símbolos que te gusten, ponle caritas a los símbolos si te agrada, pero respeta las que te estén dando los problemas. ¿Va? Sí, Profe, sí. pero entonces a la hora de responder la tarea lo tenemos que poner con las variables que nos da, bueno, con la anotación que nos da De o con la que preferencia, estábamos. de preferencia sí, pero si lo quieren cambiar de notación, pues háganlo, pero respeten la notación. Por ejemplo, aquí miren, los problemas del ejercicio 1.
Quizás no es claro, pero la derivada aquí está dependiendo de x, ¿no? X es la variable independiente. Y en estos ejercicios, de hecho, es así. Aquí en el problema 2 también. En el problema 4 también. De hecho, creo que en esta tarea siempre dejé la variable x como la dependiente, no, la independiente y la y la dependiente. Pero repito, es notación, usen la que ustedes gusten. Si quieren pasar a mi notación de las notas hasta ahorita, pues x es t y y es x, ¿va? Repito, no, simplemente es una cosa para que tengan idea de que pueden usar cualquier letra, nada más que sean o tenganlo bien claro al momento de resolver los problemas, ¿no? O ejercicios. Por ejemplo, acá, en estos problemas, aquí t es la variable independiente, ¿no? Es sobre quien está haciéndose la derivada. Acá igual. ¿Sí? En fin. No sé si hay preguntas, dudas. Vamos a resolver este problema. Resolverlo, ¿no? Primero que nada, ¿es una ecuación no lineal? Sí. ¿Es autónoma o no autónoma? Eso igual es bueno saberlo. Es no autónoma, pero ahorita eso no me ayuda para resolverla. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tratar de identificar si esta ecuación es separable. Si es separable, significa que la puedes separar literalmente en dos términos, multiplicándose, uno dependiente de la función t y otro dependiente de la función x. ¿Se puede hacer eso? Esa es mi cuestión. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues puedes poner menos t por 1 entre x. Y ahí está, entonces, t función es menos t y x función es 1 sobre x. ¿Sí? Esta es una x grande, repito, es simplemente para que diferenciemos la dependencia de la cantidad x. ¿Va? Entonces, sí, es separable. Esta es la parte importante. Separable. Por lo tanto, si es separable, pues simplemente intégrala usando lo que te acabo de exponer. ¿Cómo? Pues pasa el término 1 entre x dividiendo, integra eso respecto a la variable t, haz lo mismo con el otro lado integrando sobre la variable t, y lo que te quede, eso es una constante, ¿no? Bueno, o sea, expresado con esta forma. Entonces vamos a hacer eso paso a pasito. Tenemos que la integral de 1 sobre x diferencial de x, bueno, derivada de x respecto de t diferencial de t, tiene que ser igual a la integral de menos t diferencial de t. Y de este lado te queda la integral de x, derivada de x respecto de t diferencial de t, igual a, bueno, esta ya te la puedes calcular, es menos t cuadrada entre 2, y pues del otro lado te queda x cuadrada entre 2, ¿no? Ah, más una constante. X cuadrada sobre 2 igual a... Ah, le voy a llamar constante tilde. Ahorita te digo por qué. Menos t cuadrada sobre 2 más una constante tilde. De aquí, esta cosa ya está casi expresada en una fórmula de solución coloquial. Podrías dejar tu solución en forma explícita o implícita. La solución implícita es muy fácil, simplemente podemos expresarla así como x cuadrada más t cuadrada igual a 2c tilde. Pero 2c tilde, pues es una constante, porque constante por constante es una constante. Ya está. Entonces, x cuadrada más t cuadrada es tu solución implícita. Ya esta es la cosa que resuelve tu ecuación diferencial.
Tu solución explícita, ¿cuál es? ¿Se puede obtener? Y la respuesta es sí, porque tú puedes despejar X. X en forma explícita es, pues aquí lo podemos sacar de hecho directamente, es C menos T al cuadrado más menos raíz cuadrada. Y esta sería tu solución explícita. Afortunadamente se pudo obtener la solución explícita. Entonces, bueno, aquí paramos la clase el día de hoy. Mañana van a hacer más ejercicios junto a Ami. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran que chequemos. Lo siguiente que vamos a realizar es resolver cuando no tienes ecuaciones separables. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Va? Comentan que si podemos poner la ecuación de Bernoulli, déjame lo checo. Ok, déjame ver. Busco Bernoulli. Aquí está, la ecuación 5. Ah, ok, sí. Es un muy buen punto. Elsa, hay un error de dedo, qué bueno que lo notaste. La derivada es sobre la función, sobre la cantidad X, ¿no? Entonces, sí, aquí se me fue un dedo. Es de Y de X, ¿no? Porque X es la cantidad independiente. O si la quieren mapear a X igual a esa T, pues quitarías F de T, G de T, ¿no? Como ustedes prefieran. Pero sí, creo que para ser consistentes con este mismo resultado, tendríamos aquí dx. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, creo que aquí paramos la clase. Repito, dudas o cosas así, pues también las podemos comentar mañana y los siguientes días, ¿va? Cuídense mucho, recuerden haber tomado nota de qué ejercicio les tocó. Vuelvo a mostrar rápido esta lista y pues nada, nos estamos viendo el miércoles. Cuídense mucho. Saludos.